Hola a todos, mi nombre es Alan y hoy voy a estar dando la clase en este video del texto del curso de ingreso de Senet, La cultura del capitalismo. En este texto, Senet nos cuenta un poco de cómo la fragmentación de las grandes instituciones fue dejando la vida de las personas muy fragmentario, como dice acá en la diapositiva, la vida de todas las personas. Eh, Acá Zenet nos cuenta un poco cómo la vida familiar y laboral se vio quizás un poco perturbada por las exigencias del trabajo, y aunque esto tuvo y trajo consigo años de crecimiento y de riqueza en varios continentes, eh, también trajo consigo una gran desigualdad económica y mucha inestabilidad social en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, a partir de esto, Zenet se plantea qué tipo de persona o qué tipo de seres humanos pueden hacer frente a esta inestabilidad, a todo esto que venía pasando a raíz de que se estaba haciendo un crecimiento y además esta inestabilidad social. Y Zenet destaca tres aspectos importantes. El primero de ellos tiene que ver con el tiempo. Eh, si las instituciones ya nos proporcionan un marco a largo plazo, el individuo tiene como problemática nueva improvisar el curso de su vida en sí. Si ya no se piensa a largo plazo y ahora es todo más a corto plazo, eh, el individuo tiene que quizás, qué sé yo, si te cambian de trabajo tenés que hacerlo todo más improvisado y demás. Luego está el talento, que tiene que ver con explorar nuevas capacidades a medida que las demandas de la realidad cambian. Eh, en la economía moderna, si se puede decir con este aspecto, muchas habilidades no son a largo plazo, sino que son de corta vida. Y los trabajadores quizás se van reciclando a razón de 8 o 12 años, como explica Senend en el texto. Y el último tiene que ver con la renuncia, que tiene que ver con desprenderse del pasado. Se necesita un rasgo muy esencial en este aspecto, remarca Senet, que es una personalidad que descarte las experiencias vividas. Y acá cuenta un ejemplo de que una empresa afirmó que ninguna persona es dueño de su puesto eh, en la institución por el servicio que haya prestado a lo largo del tiempo. Esto tiene en consideración quizás un poco los tres aspectos para el desafío de la inestabilidad social. El tema de la renuncia quizás es el más importante, no tener en cuenta el servicio prestado a lo largo del tiempo, que eso no te asegura un lugar en la empresa, por así decirlo. Bueno, el propósito de esto era mostrar una manera en que la sociedad busca este hombre o mujer ideal que esté orientado al corto plazo, cosa que no pasaba, que era un ser humano poco frecuente en sí, porque la gente no suele ser así, porque siempre quizás necesita una especie de relato que le sirva de sostén a las vivencias de uno, a su existencia, por así decirlo. Y siempre una persona suele valorar las experiencias del pasado. Bueno, luego Zenet cuenta que abandona el estudio de este tema de los trabajadores ideales que buscaba el cortoplacismo, y con la quiebra de los acuerdos de Bretton Woods, cuenta que hubo un cambio importante en las grandes empresas que también se rediseñaron para satisfacer a esta clientela a corto plazo. Y además, gracias a los grandes avances tecnológicos que se fueron dando en la época, eh, lo que pasaba era que la automatización empezaba a ser una gran realidad muy presente, ya que era mucho más barato o bajo costo invertir en la maquinaria que pagar salario a los trabajadores, a las personas. Eh, Luego se han retomando el estudio de los trabajadores y demás, pero ya haciendo eje a esto que estaba pasando, de este boom de las industrias de alta tecnología, eh, decide centrarse en esas personas que estaban viviendo este epicentro del boom y que quizás estaban siendo descartadas y demás. El boom decía, o sea, lo que estaba sucediendo de esta revolución industrial, sugería que el hombre y mujer, perdón, resultaría beneficiado por este pensamiento a corto plazo, cosa que, bueno, no sucedía. Las personas
terminaban pensando que su vida quedaba medio a la deriva. Y en conclusión, lo que sucedía era que eh, no sabían cómo situarse en sí en este nuevo corto plazo que se manejaba y que los dejaba un poco de lado. Pero bueno, en conclusión en el texto, las nuevas formas de consumo que se estaban produciendo disminuían quizás el anhelo de posesión de las personas. Y además esto traía, bueno, consecuencias políticas y demás. Eso es más que nada quizás lo más central en el texto que trata Zenet. Bueno, eso por mi parte. Cualquier consulta, bueno, siempre nos pueden mandar un mensaje en el FEP. Es importante que lean los textos, así que nada, muchos éxitos.